actualizando también todo esto. Cambiando de tema, cambiando de tercio, queríamos hablar de China. Arranco contigo, Eduardo. Espero, Rodrigo, que tu perro, porque siempre que hablamos de China es justamente cuando aparece tu perro. Y cuando hablamos de algo negativo de China, sobre todo, así que no digas muchas cosas malas. Hablando de China, paquete de ayuda a inmobiliario, decía Rodrigo, de hecho, y ahí tiene toda la razón, siguen los malos datos económicos en China. Creo que además, Rodrigo, nos avisaste, los PMIs no estaban recuperando al ritmo que deberían recuperar. Estamos viendo unos PMIs ahora débiles, efectivamente. Estamos viendo un Hang que lleva una caída acumulada de casi el 20% desde el 27 de enero, que es cuando se produjo ese rally especulativo donde todo el mundo estaba comprando la reapertura china. Parece que los inversores se quedaron sin ganas cuando vieron que poco a poco los datos no mejoraban, o por lo menos no eran de su agrado en cuanto a recuperación económica. Y ahora vemos que un rebote del Hang Seng del 4% hoy, tras anunciar eso, la ayuda posiblemente inmobiliaria que va a realizar China para parar toda esta sangría que están teniendo en este mercado de la vivienda que está siendo sangrante. ¿Cómo lo ves todo esto, Eduardo? ¿Crees que al final va a haber intervención, que China necesita eso? Yo creo que ya está habiendo una intervención, quiero decir, por parte de organismos de estabilidad económica y desarrollo, ¿no? Me encanta que juzguen estas dos palabras, estabilidad económica y desarrollo. Aquí hablaríamos de desarrollo y punto. El concepto de equilibrio en China sigue vigente en todo su discurso. Yo creo que ya están metiendo dinero en términos de préstamos y de créditos a las inmobiliarias y metiendo liquidez para que salgan de esta, porque realmente, como habéis señalado muy bien antes en el análisis que habéis hecho de la situación, pues es un problema tremendo. Hay que tener en cuenta que las inmobiliarias, el crecimiento de la construcción ha sido uno de los motores del desarrollo de China en las últimas décadas, ¿no? Y ahora mismo pues se encuentran con eso, con mucho aire por debajo, ¿no? y poca liquidez. Yo creo que en ese sentido es de esperar que una economía tan intervenida como la China busque la solución dentro de sus fronteras con sus recursos y ayudando a los suyos, como siempre ha sido, ¿no? Efectivamente, Rodrigo. ¿Opiniones sobre todo esto? Nos comentabas antes, de hecho, sobre China, también nos adelantabas algunos datos. Sí. Estoy aquí mirando el valor total del mercado inmobiliario chino. Yo sabía que era enorme, no me acordaba de memoria. Aquí en internet me pone que son 40 trillones de dólares, bueno, 40 billones americanos, lo cual es un mercado inmobiliario monstruoso. Es que el chino medio en general, hay muchos chinos que tienen 2 o 3 viviendas, se compraban sobre plano. La burbuja inmobiliaria de China es una cosa loquísima. De hecho, si buscáis documentales de ciudades fantasmas en China, es una cosa que dices, ¿cómo es posible? Ciudades enteras en plan de 3 o 4 millones de personas en las que no hay coches por la calle. Son ciudades creadas de la nada, con unas perspectivas que son totalmente fallidas. De hecho, no sé si oís a mi perro ladrar, pero ya está protestando. El tema de China yo creo que lo va a tener complicado porque China en cierta medida es una ciudad es una economía muy libre, pero en otras muy intervenida. Y como el Partido Comunista Chino lo que más valora es la estabilidad social, Claro. yo creo que el gobierno chino no podría soportar una deflación monetaria para limpiar los excesos inmobiliarios que tienen. Entonces yo creo que van a intentar mantener esa burbuja o mantener los precios a toda costa, por lo menos que no se desplomen, o no hay una liquidación de todos los activos en modo relámpago. Como lo que comentabas de los PMIs chinos, hablaba mucho de la reapertura china, que China iba a ser la gran salvadora de la economía mundial, pero ya los índices de pedidos industriales ya alertaban de esta situación. Esos rebotes de los PMIs fueron muy flojos. Yo recuerdo que en febrero llegaron a 60, por encima de 50 es expansión, y llegaron solo a 60 después de que el gobierno chino cerrara la economía. 60 era un número, realmente era desastroso. Teníamos que haber visto niveles de 70, 75. Y un tema que hemos hablado mucho es el tema del petróleo. A pesar de los anuncios de recorte de la PEP, a pesar de la falta de oferta, la falta de inversión, estamos viendo como el petróleo
Cayó el otro día, volvió a caer el VTI, el Texas, vuelve a caer a $68 el barril. Eso es un indicador de que algo está pasando con la demanda. ¿Por qué están cayendo, vuelve a caer el petróleo? Ya había caído a 68, se anuncia por parte de la OPEP que no va a aumentar la producción y de repente sube a 83, momento especulativo, ¿y qué ocurre al mes? Que vuelve a caer a $68 la libra, el barril. Lo que está indicando es que hay un gran problema de la demanda y está fallando la economía. El gobierno chino tiene que inyectar, tiene que disminuir los coeficientes de caja de los bancos, tiene que inyectar dinero en el sector inmobiliario. Estamos viendo cómo hay un shock mundial. Países como se quedan sin dólares, vemos el dólar index rebotar. Está indicando que algo no va bien. Yo no puedo decir lo que van a hacer las bolsas a corto plazo porque puedo estar equivocado, pero me sorprende estas subidas porque todo lo demás indica que vamos hacia una situación no de crisis, quizá de crisis 2008, pero sí una recesión, como es lógico después de un periodo muy complicado como fue el COVID, donde toda la economía mundial se cierra durante un tiempo y quien piense que no tiene que haber un ajuste después de un periodo tan difícil, yo creo que no vive la realidad. Efectivamente, iremos viendo cómo evoluciona todo. Buen resumen sobre el tema chino. Hablando de hecho de burbuja inmobiliaria en China, aprovecho también para preguntaros inmobiliario en Estados Unidos y en Europa. Estamos viendo otra vez en Estados Unidos cierto intento de rebote de los precios. No termina de... Sí que es verdad que los precios han caído fuertemente. Si miramos en términos interanuales, aceleraban casi por encima del 20% hasta hace unos meses y ahora están casi en términos negativos en el año de cambio de precio. Sí. La demanda también ha caído mucho. Pero aún así estamos viendo un Euribor que se va al 4% y en Estados Unidos una tasa hipotecaria media otra vez por encima del 7%. Todo esto entiendo que tendrá que atacar a la vivienda tarde o temprano. Tendrá que atacar a la vivienda y tendrá que atacar absolutamente a todo, porque al final, al encarecerse la adquisición de la vivienda, aquellos que están metidos en esta aventura, que somos prácticamente todos, pues reducimos nuestro gasto en otras partidas. ¿Qué tiene esto? Pues un efecto negativo en el que el consumo contribuye a un círculo vicioso que lleva a ser reducido, la menor reducción, menor producción, menor producción, menor empleo, menor empleo. Estamos a las puertas de eso. Con estas subidas, este margen de inmersión, poniendo un ejemplo de submarino, ¿no? De aquí empiezan a saltar los tornillos y a explotar las bombillas, ¿no? Estamos ya, Euribor 7, ya cruje, ¿no? Yo creo que puede ser un factor detonante el incremento de hipotecas y de precio de la vivienda muchísimo, y el Euribor lógicamente 7%, es una locura, para ralentizar la economía y entrar en esa recesión que señalaba Rodrigo, que no va a ser un soft landing, va a ser una recesión. Pues nos quedamos con nuestros temas. Por último, antes de... Rodrigo, perdona, coméntame, sí. Sí, decir que... si las hipotecas porque están al 7% tampoco pasaría nada porque estuvieran al 7%. No quiere decir per se que, me refiero que actualmente esos tipos, estoy con un acuerdo con Eduardo, que son claramente contractivos. Recordemos que en los años 90 en España, yo cuando lo hablaba con mis padres pagaron la hipoteca al 11-12%. Sí. Y la gente pedía la hipoteca al 11-12%. Y no se ralentizó la pedida de hipotecas porque estuvieran al 12%. El problema es fundamental es cuando esa subida de tipos no está acompañada con un aumento de los salarios. Si los salarios no están creciendo mínimo al 7, 8, 9, 10%, claro, eso sí que es contractivo para la economía. Depende de lo que está pasando. ¿Estamos viendo crecer los salarios a esa tasa? No. De hecho, estamos viendo como el ingreso real de los ciudadanos americanos está cayendo. Y cuando esos ingresos reales caen y estamos viendo cómo el ingreso y como incluso los gastos nominales no han aumentado muchísimo a pesar de todo el incremento de precios, y estamos viendo cómo las compras reales en volumen han disminuido, eso es para alarmarse ante estos tipos, porque estos tipos no se van a aguantar, porque es imposible, porque las empresas no están invirtiendo, no están aumentando salarios, no se está generando mayor productividad. Y por eso, con eso estoy de acuerdo con Eduardo, que vamos a ver un hard landing, pero un hard landing grande. De hecho, hablábamos alguna vez,
Javier, ¿no? De que los Goldilocks, que esto iba a haber una época estupenda, que Powell era un genio, que había subido tipos. Bueno, todo esto es esta narrativa que se estaba diciendo hace poco, hace 6 meses, que íbamos a vivir, pues bueno, una expansión dorada. ¿Y qué estamos viendo? Pues que China tiene que sostener su estafa Ponzi, que Credit Suisse de repente tiene que ser absorbida por UBS, que de repente empiezan a estallar bancos. Eso no son situaciones normales. No, eso no ocurre cuando la economía está boyante. Cuando la economía es boyante, los bancos van bien. Y cuando empieza a haber problemas, cuando sucede lo contrario, es que hay un problema dentro del sistema financiero.